Toda cosa bella es alegría para siempre. Su encanto se acrecienta, ya nunca se perderá en la nada. Silenciosa, nos guarda su apacible retiro y un dormir nos depara lleno de dulces sueños, salud, respiro suave. Eso dijo John Keats, que también dijo alguna vez que la belleza es la verdad y la verdad es belleza. Y eso que Keats tuvo una vida francamente espantosa, se le murió casi todo el mundo de tuberculosis, desde muy chico quedó huérfano, primero de padre, después de madre, se murieron sus hermanos de tuberculosis y él mismo se murió de tuberculosis. Y sin embargo, la belleza era para John Keats un camino a la dicha. Bueno, pues yo soy Nicolás Alvarado y me siento francamente dichoso de que nos acompañen esta noche a una emisión de Reverso dedicada justamente a la dicha. Y tenemos en efecto enorme alegría en comunicarles quiénes asistirán hoy a esta emisión de Reverso. Para definir qué es la dicha, nos acompañarán el doctor Roberto Bermúdez, sociólogo, y Mariana Osorio, que tanta dicha da desde su radio todas las mañanas. Por otra parte, hablaremos de un poeta que cantó en gran medida la dicha, E. Cummings, y de él nos platicará Hernán Bravo Varela. Tendremos una feliz mesa en donde veremos qué tan poético tema es la dicha, y ahí nos acompañarán Verónica Volkov y Óscar de la Borbolla. En nuestro poema gestual, Julieta Egurrola abandonará su rostro, su cuerpo y su alma al júbilo. Y finalmente, para hacer una pieza sonora a partir de un poema de E. Cummings, estará Bishop. Así que si les parece bien, vámonos antes que nada a ver qué demonios es eso de la dicha, que a mí no se me da mucho, pero a ver si me explican. A la dicha, ese destino tan idealizado y sublime, se llega por pasos, por niveles. Se le encuentra en lo palpable e inmediato, pero también en experiencias gregarias, amorosas o místicas. Podríamos ubicar la dicha como la culminación de la felicidad, cuando llega al punto pletórico del conjunto de elementos felices que nos permiten alcanzar una plenitud. Tiene que ser algo alcanzable, algo sencillo, algo simple, algo disfrutable, algo tangible, algo que te haga explotar en emociones. La diversificación y que caracteriza la modernidad que estamos viviendo conduce a la necesidad de este tipo de temáticas. Entonces la gente en esa confusión busca orientación, busca por dónde. Creo que la dicha se puede llegar a confundir fácilmente con estas cosas fugaces que no te dejan nada. O sea, que al final del día no te dan inspiración, que al final del día no te nutren, que al final del día no te aportan, no te llenan de energía. Hay gente que compensa comprando cosas, por ejemplo, saliendo con muchas personas a la vez, haciendo muchas cosas que, contrario a estimular y a llenar su espíritu, lo van vaciando. La concepción de la dicha ya queda no al nivel propio, sino más al nivel de una manipulación comercial, mercantil. Y entonces aquí esto tiene muchos trastornos porque puedo yo tener muchos satisfactores, pero si no tengo ese que ahorita me están anunciando, ya no soy feliz. Baste, por ejemplo, registrar que en Harvard hoy hay una materia acerca del tema de la felicidad, o que en Londres están haciendo un ejercicio durante estos últimos meses en escuelas públicas en donde le están enseñando a los chavos de secundaria, ¿no?, a ser felices. Y son estudios o programas piloto, digamos, que tienden a recordarnos una vez más que lo más elemental puede llegar a ser lo más importante. En la medida en que este estado pletórico se viva con sensatez, responsabilidad y consistencia, habrá menor inclinación a depender de los cambios del entorno. Si quieres saber cómo será tu futuro, ve lo que estás haciendo en tu presente. Y a partir de eso, pues tú vas construyendo tus propios momentos. Buscar la reconciliación con la vida misma, plantearse objetivos, metas, pero que no sean metas así demasiado inalcanzables, porque pues, entonces todo el tiempo vamos a estar mal. No tiene que ver con códigos postales, no tiene que ver con edades, ni con religiones, ni con sexos. Tiene que ver con una actitud personal ante la vida. Para hablar de una dicha, hay que estar vivo.
Lo que venga después de la vida, quién sabe, hay que estar vivo. Entonces, para ser dichoso, pues es en vida. Y entonces lo primero hay que buscar que la vida siga, que la vida se desarrolle. De alguna manera, la dicha, más que una tierra prometida, es de quien la trabaja. Alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Eliseo, ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos, allí donde se posa tu ala suave. E. Cummings fue un poeta que jugó con las palabras, y no solo con ellas, sino con su orden mismo, con la sintaxis, para prodigarnos inmensas alegrías. Pero ¿qué les parece si ahora vemos si la vida lo trató tan bien a él como su poesía nos trató a nosotros? Edward Estlin Cummings, mejor conocido como E. E. Cummings, fue uno de los poetas estadounidenses más aclamados y también más libres del siglo XX. Creo que Cummings asumió, como muy pocos poetas lo hacen, entre otras cosas creo que ese es uno de los grandes rasgos de su originalidad, que la alegría o la plenitud verbales era posible, que no era un mero destello de la gran poesía hacia los lectores, sino que era un verdadero reflejo, digamos, del alma que está en íntima comunión con las cosas más pequeñas. Que puede estarnos hablando de la muerte de Buffalo Bill y al mismo tiempo nos puede llamar la atención sobre un árbol de Navidad o sobre un testimonio de amor hacia los padres. Es decir, en toda esa maravilla de mundo complejo que hay en Cummings, lo importante es el retrato obsesivamente fiel a la dicha perenne de un instante, ¿no? Lo que eso nos puede revelar como parte asombrada de un todo. Al fondo de esos poemas aparentemente caóticos, desorganizados, que están en constante trato con su propia demolición, hay una voz serena, elocuente y al mismo tiempo puntual, jamás fría, siempre muy cálida, que está hablándonos desde un remanso. La forma, la superficie es absolutamente contradictoria con su fondo. Y por eso también creo que Cummings es un poeta sumamente estimulante. Hay un poeta de un rigor reflexivo que nos está hablando sotto voce al fondo del poema, que vale la pena. Incluso en poemas como Puedo gritar, dijo él, en fin, que son poemas de una violencia sexual explícita pues muy notables. Pero hay siempre un prudente director de orquesta de fondo dirigiendo aquel concierto que parece que no tiene pies ni cabeza y que en realidad parece que está ejecutando una virtuosísima improvisación. En el momento en que la partitura ya es una suma de contemplación y perfección verbal, Cummings sabía reventar el globo para que lo que se abriera entonces fuera, digamos, un estallido. E. E. Cummings, aunque le hayan encantado las letras minúsculas, fue todo un poeta mayúsculo. Cuando uno llega al paraíso, se supone que hay angelitos que tocan la lira. En nuestra versión de la dicha absoluta hay más bien música electrónica. Por eso invitamos a Bishop a trabajar a partir de un poema de E. Cummings. Vamos a ver cómo va. Soy productor musical desde hace 18 años aproximadamente. Yo creo que llevo toda esta década a nivel profesional
pero me gusta mucho experimentar con la tecnología, la música y la tecnología básicamente. Pues a mí me invitaron de parte del programa para hacer una intervención sonora con poesía de Cummings. He de confesar que yo no conocía al poeta hasta la invitación, pero he tenido como experiencia con trabajo de poetas, interviniendo su voz e interviniéndola a través de grabarlos y reproducirla en diversas modalidades con la tecnología, haciendo deconstrucción, borrando totalmente la voz, ocupando el silencio y una serie de procesos y efectos, ¿no? En donde grabé yo a 9 voces, ocupando sus timbres y deconstruyéndolos a través de diversos procesos y sampleo. Vamos a tratar a partir de pequeñas partículas sonoras que vienen de la voz o de las diversas voces que grabé, construir la pieza de manera progresiva, ¿no? Utilizando los feedbacks que producen las máquinas en sí, y de ahí, a partir de eso, destruir como el grano de la voz e irlo incorporando, ¿no? Hasta escuchar el poema con todas las voces como fue grabado. A veces es un poco difícil que sonoramente sea igual a lo que el poema está diciendo, ¿no? Entonces, yo creo que también viene aquí un poco la interpretación que yo le doy o lo que me gusta hacer tecnológicamente. Hace poco leía yo recordar pertinentemente a Fernando del Paso una canción que decía que la dicha es mucha en la ducha, lo cual es cierto. Pero la dicha suele ser poca, diría yo, en la poesía. No la dicha que se deriva de la poesía, que es mucha, sino la dicha como tema poético, que a mí a veces no me parece muy poético. Y justamente para discutir si lo es o no, nos permitimos invitar a 2 poetas, que además escriben en otros géneros también. Verónica Volkov, Óscar de la Borbolla, muchísimas gracias por estar en Reverso. Y a ver, ¿la dicha es un tema poético o no? Mira, yo me imagino que sí lo es. Lo que sucede es que se me ocurren más inmediatamente los heraldos negros que los heraldos rosa. Y creo que esto tiene que ver por una cuestión que por ahí mencionaba un filósofo que es Denis Rougemont, en Amor y Occidente. Él dice que es imposible escribir un cuento, una novela o hacer una película donde el tema central será el amor feliz. El amor feliz no tiene historia, dice. No tiene historia, esa es la frase. Y yo me imagino que aunque hay unos poemas, y hay muchos, en donde se celebra la alegría, es un sentimiento tan difícil de comunicar que el poeta anda en una zona fronteriza de caerse al precipicio de la cursilería. Y en cambio, esos momentos en que uno justamente como lector busca la poesía para encontrar bien dicho lo que uno siente, son momentos más bien amargos, más bien dolorosos. Verónica, ¿la dicha es un tema poético? Mira, a mí me gustaría precisar lo que significa la palabra dicha, que no es lo mismo que la palabra alegría, que no es lo mismo que la palabra felicidad, que no es lo mismo que la palabra júbilo. La dicha viene del latín dicta y se refería al destino, a la palabra dicha, al buen destino. Al buen hado. Al buen hado, ¿no? Entonces es un tipo, digamos, la dicha se refiere como a la bienaventuranza, al buen destino, ¿no? Tiene que ver con, de alguna manera, con el encuentro dentro de la realidad externa como una promesa interior. Pero yo diría que es menos que la felicidad, porque la felicidad finalmente es un ideal, es decir, es un estado ideal. La dicha sí parece alcanzable, ¿no? Yo te diría que la felicidad, en cierto sentido, bueno, es más fácil de alcanzar porque es más momentánea. Y la dicha se tiene que trabajar de manera muy constante y muy disciplinada en la vida para realmente llegar a alcanzarse. Óscar, ibas a decir algo. Sí, iba a decir una cosa. Yo no dudo que en la vida haya muchos momentos de dicha, incluso de felicidad. No creo que seamos tan miserables en México que no tengamos cada mexicano por lo menos 15 minutos de felicidad en su vida. A lo mejor 10. Pero la dicha sí se vive. El problema es cuando se quiere cantar, cuando se quiere hablar de ella. Yo, haciendo mi tarea, buscando algún poema que me provocara dicha o que lo dijera con dicha el poeta, encontré un poema de José de Espronceda, que es La desesperación. Y ahí dice, me gusta ver el cielo con densos aquilones. Y más adelante, en algún momento, dice,
Me encanta un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impide el respirar. Y hay un sepulturero con tétrica mirada, con mano despiadada los cráneos machacar. Me gusta ver la bomba caer mansa del cielo, inmóvil en el suelo sin mecha al parecer, y luego que se agite y en rayos mil vomite la muerte por doquier. Bueno, esa dicha ¡Qué es lo que dicha! ese es lo que ¡Qué placer! Es lo que llaman los alemanes Schadenfreude. Exactamente. Es decir, es la alegría ante el daño ajeno. De esto sí he encontrado mucho en la poesía, pero algo que de pronto me lleve a un estado de placidez, la verdad no he encontrado mucho. ¿Es un tema poético? Por supuesto, tienes, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante, ¿no? En donde realmente hay una exploración hacia las regiones superiores, donde se da la máxima dicha, ¿no? En unos pasajes, porque otros pasajes son de las regiones muy inferiores. No la primera parte, pero en la última parte es un Claro. poema donde se hace posible, donde es posible la dicha. ¿Es un tema poético hoy, la dicha? A lo mejor quizás estamos hablando de tiempos, a lo mejor es que ya es cada vez un tema menos socorrido por la poesía. Yo te diré una cosa, es que es diferente la dicha, por ejemplo, para Octavio Paz, que puede ser como este encuentro con el otro, esta conjunción de todos los pronombres, el ser yo, tú, yo, ¿no? A lo que puede ser para un poeta como Jorge Cuesta, donde la dicha está en, ¿sabes qué? Tus plantas de aire se aman en mi suelo, es decir, dame un amor que no me constriñe, déjame ser libre. Es decir, ¿qué es la dicha para cada quien? Cambia. Entonces sí, yo creo que cada poeta tiene su propia idea de lo que es la dicha. Óscar. Sí, pues mira, así como una especie de pequeña estadística, resultado de mi vida como maestro de filosofía, explico a Heidegger en una materia de ontología y normalmente me refiero a una conferencia suya que es metafísica. Y ahí, para poder hacer un planteamiento en el que se pueda vivenciar el todo del ente, menciona dos estados de ánimo que pueden servirnos como para percibir la totalidad. Uno es el aburrimiento, cuando todo está empatado y no hay nada que distinga las cosas, y entonces se capta la realidad como un todo único. El otro camino que menciona Heidegger es el júbilo del corazón, que es muy parecido a esto de la dicha que estamos hablando. Cuando les planteo las dos vías a mis estudiantes, todos me entienden por el lado del aburrimiento, pero casi nadie me ha entendido por el lado de la dicha. Y parece que les estoy hablando de experiencias que no conocen. Cuando les hablo del aburrimiento, de la angustia, que son los otros caminos, ahí sí todo mundo parece que tiene en su propia experiencia vital un referente inmediato. Verónica, tienes una cara de un escepticismo nada dichoso. Es que yo no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, decía Hölderlin, para quien el entusiasmo es una experiencia fundamental, es una experiencia iluminadora, es una experiencia de conocimiento en sí misma, bueno, que sin esta vivencia del entusiasmo no puede ser una persona inteligente, no puedes tener una perspectiva crítica de la vida misma. Es decir, y hay toda una tradición crítica que viene de la poesía misma, desde el romanticismo, en donde el entusiasmo pues es como una piedra de toque fundamental. Déjenme cerrar con la pregunta indiscreta. ¿Ustedes son dichosos? Yo sí me considero una persona profundamente dichosa. Óscar. Yo me la paso riendo de todo, pero con una sonrisa en la que hay siempre una dosis de amargura. Más bien soy un tipo irónico que uno de estos complacientes bobalicones que creen que hay que entusiasmarse porque es un mandato del club de los optimistas. Yo creo que justamente la inteligencia en nuestro tiempo y por la vida que estamos viviendo hace que haya una dosis de amargura sin la cual no puede haber conciencia. Pero tampoco la amargura excluye la dicha, tampoco la decepción excluye como estas experiencias de plenitud. Es decir, no te puedes quedar con un solo lado. Es decir, y prescindir de cualquiera de los dos lados, esa es realmente la estupidez, prescindir tanto del principio de realidad como prescindir también de esta posibilidad de comunión espiritual que te da la plenitud. Pues Verónica Volkov, Óscar de la Borbolla, lamento interrumpir en este punto nuestra feliz conversación, pero el tiempo apremia. Créanme además que es por una buena causa, por una dicha equiparable, que es la de ver a Julieta de Gurrola en nuestro poema gestual.
Pocas expresiones humanas son más capaces de mover a la dicha o al revés, de alejarlo a uno de la dicha, que la música. Por eso nos gustó mucho invitar a un músico, a un productor, a un DJ, a un hombre que trabaja con la música y con el audio y con la poesía durante muchos años, a musicalizar o a convertir, digamos, en una pieza de audio a E. Cummings. Bishop, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué hiciste a partir de ese poema de E. Cummings? Pues yo no tenía efectivamente la voz viva del poeta como tal. Y era difícil contextualizar, etcétera, algunas cosas ahí. Y tomé la participación de 9 alumnos, ¿no? Los invité a participar, alumnos míos que les doy clase de música y tecnología. Y sus voces las grabamos así como iba, no importaba si salían. De hecho, me interesaba que salieran sucias y con errores, porque es lo que quería aprovechar para deconstruir a partir de esos errores la pieza sonora, ¿no? ¿Por qué te interesó el error, digamos, como motivo de esa pieza? Porque a mí me parece que los errores que cometen la tecnología son un eslabón artístico, ¿no? Que puede ser muy estético y puedes construir a partir de él, ¿no? Y muchos de los géneros musicales a través de tecnología, dígase música electrónica, están construidos a partir de errores, ¿no? O fallas tecnológicas. Errores felices, entonces, claro, digamos, por supuesto, dichosos, ¿no? Errores. Que te pueden dar una dicha, ¿no? una dicha distópica, apocalíptica de pronto, ¿no? Porque la gente comúnmente cuando escucha un error de la tecnología, lo que hace es molestarse. Y a lo mejor el error provoca esa molestia, pero, insisto, pues puede ser una dicha al revés, ¿no? Bishop, pues escuchemos entonces tu dicha distópica a partir de E. Cummings. Esto es Reverso. Gracias. Ningún hombre. Si los hombres son dioses, más si los dioses deben ser hombres. Él a veces único hombre es más común porque la boca se vuelve luto. Y porque es un hecho. Un demonio, si los demonios dicen la verdad, si los hombres saben, bajo su propio una vez o la locura bestia, tal fue el poeta y será y es. Aquel que someterá los abismos del horror para defender la arquitectura de un rayo del sol con la ira. Y tallará selvas inmortales de desesperanza. Con tal de sostener la mano del artillo de montaña. Ningún hombre, si los hombres son dioses, más si los dioses deben ser hombres. Y su dicha es más que digamos. Un demonio, si los demonios dicen la verdad, si los ángeles saben, bajo su propia luz, una peligrosa, un ángel, o para los mundos deseñarán cobarde, payaso, alma, idiota, peleador, bestia, tal fue el poeta y será y es.
aquel que superará los mismos terror para defender la arquitectura de un rayo de sol con la vida. Y tallará selvas inmortales, etc. Los cuales sostener el órgano relativo de un hombre. Ningún nombre. De hombres. A veces su único nombre es este. El más común por el canal mosquito peludo. Porque su dicha es más un demonio. Si los ángeles arden. Un ángel. Señalar antes que vaya a alcanzar incontable. Cobarde, payaso, traidor, idiota, dañador, etc. Alfa, poeta y será aquel que negro para defender la arquitectura de un rayo de sol. Tallará selvas mortales, etc. Con tales opciones de la barra de activo de mercado. Gracias a Bishop, gracias también a Julieta Gurrola, a Hernán Bravo Varela, a Mariano Osorio, a Roberto Bermúdez, a Óscar de la Borbolla, a Verónica Volkov, a todos los que han contribuido hoy a hacer una emisión dichosa de Reverso. Terminamos, sin embargo, esta emisión en una nota triste. Terminamos con el fin de esta emisión de Reverso para mostrar que Reverso se acaba y con él la dicha y que en este mundo toda alegría es pasajera. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Ni modo.